Comencemos el teórico sobre caninos. Vamos a comenzar a hablar de este diente, el cual lo describiremos como uno superior y otro inferior, derecho e izquierdo, que es muy particular ya que tiene características anatómicas de los dientes anteriores y tiene características anatómicas de dientes posteriores. Así que este canino, más allá de conocer su anatomía, para, por ejemplo, poder reconstruirlo correctamente mediante operatoria dental, ustedes tienen que conocer la función del canino y su importancia, su lugar en la arcada dentaria, que es estratégicamente en una sección entre lo posterior y lo anterior. Así que vamos a conocer su anatomía, describirla, pero inicialmente a comprender su funcionalidad. Aquí vemos en un lado un canino de una vista desde vestibular y de una vista desde una cara de contacto. Lo mismo en este caso, una vista desde cara de contacto y otra vista desde vestibular. Ambos son distintos. Si veo esto, ya debería saber cuál es superior y cuál es inferior, previo a entender el teórico de hoy, que va a ser nuestra meta, ver estos caninos y ya saber cuál es superior y cuál es inferior. ¿Hay diferencias? Sí que las hay, se pueden apreciar, pero las vamos a describir posteriormente. Tienen características similares también que son típicas de los caninos, así que entender por qué es un canino es clave para no confundirme con un incisivo o tal vez con un premolar. Y saber sus diferencias para no confundirme un canino superior de un canino inferior. Inicialmente vamos a ubicarlo. Es un diente permanente, acá vemos una oclusión permanente, incisivos centrales, lateral y canino superior. ¿Sí? Vamos hacia abajo, incisivos centrales, lateral y canino superior están acá. ¿Sí? Acá se ve señalado el canino superior y aquí se ve el canino inferior. A destacar cómo él continúa el sector anterior y también continúa perfectamente el sector posterior, dada la inclinación que tiene su cara, ¿sí? Sus cúspides, sus vertientes de las cúspides. Ellos se van a situar en los ángulos de la arcada continuando el sector anterior con el sector lateral o posterior. Así que vamos a entender por qué se ubica ahí y por qué es tan importante para nosotros su ubicación. ¿Qué tengo que saber para entender eso? Que su raíz, ¿sí? ¿Se acuerdan que los dientes tienen una corona anatómica y una raíz anatómica? La raíz anatómica del canino es muy grande. Si recordamos, el canino es el que usan los perros para desgarrar el alimento, para desgarrar la carne, ¿sí? Así que es donde nosotros también desgarramos cuando estamos comiendo algo que, bueno, cuesta, está medio tirante, canino. Bueno, entonces es el que tiene mayor área periodontal después de los primeros y segundos molares. Entonces, después de este grupo de acá, que claramente un molar es más grande, tiene más de una raíz, pero los caninos, que en general tienen una raíz, es muy grande y muy larga. Así que, a destacar también como anclaje para prótesis, si voy a poner un gancho, ¿sí? Las prótesis removibles, es un buen pilar, ¿sí? Es un buen sostén para esa prótesis. También lo vamos a ver aplicado a otros tipos de prótesis, pero es importante saber que esa raíz le va a permitir soportar fuerzas externas a la cavidad bucal, como una prótesis, como el choque del alimento en la prótesis que se agarra en el gancho que podemos colocar en el canino, pero
va a ser importante también las presiones que se van a dar en la masticación. Como ustedes pueden leer acá, es su eje. Si nosotros vemos el eje que pasa por la punta de la raíz y la punta de la corona, bien longitudinal, va de mesio, ¿sí? Acuérdense, mesial hacia la línea media, ¿sí? Mesio incisal a disto apical, y también de vestíbulo incisal a linguo apical. Quiere decir que las raíces están un poquito más hacia lingual en el ápice y la corona más hacia vestibular en el borde incisal. Imagínense la inclinación, ¿sí? Quiere decir que acá veo el borde incisal y la punta debe estar por acá. Lingua apical, como hacia lingual se va, vestíbulo incisal. Bien, eso verlo en 3D, verlo en la mano va a ser más fácil. Pero vamos a incorporar este concepto. Así que tenemos que saber cuándo aparece en boca, cuándo se calcifica y cuándo termina la calcificación. Así que a los 2 años comenzará la calcificación del canino dentro del hueso, dentro de la mandíbula, dentro del maxilar. Entre los 9 y los 13 tiene una variabilidad muy grande su erupción clínica, la E y la C, ya que es el diente que tiene un camino más largo para realizar la erupción dentaria. Ustedes aprenderán que el canino se encuentra muy cerca del piso de órbita cuando comienza su calcificación y luego desciende apoyándose en la raíz del incisivo lateral, sobre todo el superior es el que tiene más problemas para erupcionar, por tanto muchas veces puede no erupcionar, quedar retenido o tal vez erupcionar quedando alto en vestibular cuando no tiene espacio o quedar hacia adentro, hacia lingual. Siempre los términos de calcificación serán 3 años después de la erupción clínica. Así que para razonar un poquito los tipos de presión o de cargas que soportan los dientes, solo para pensar. Miremos acá, este es un premolar, no importa qué diente es, vemos su raíz, el hueso alveolar con los alvéolos, el ligamento periodontal que estaría acá en rojito, la encía en rosado. Entonces, en la masticación, cuando apretamos los dientes, hay una intrusión de las piezas, ¿sí? Es como que llevamos los dientes hacia el hueso. Eso genera que todo el ligamento periodontal genere tensión, una tracción del ligamento, se estira, todo se estira. Tal vez acá en este sector se comprime apenas, pero todo se estira. Y al estirarse el ligamento genera que se cree hueso, ¿sí? A posición ósea. Bien, eso como concepto clave. Entonces, cuando masticamos, este tipo de presión, una presión vertical, una carga vertical, va a generar tracción y aposición ósea. Es positivo para nosotros, nunca va a ser malo a no ser que la presión sea demasiado excesiva en proceso, en parafunción, ¿sí? Cuando hay una hiperfunción, pero en salud es lo ideal. Pero también podemos realizar este tipo de movimientos. Si seguimos la flecha, es un movimiento horizontal, ¿sí? Se ataca la pieza desde una cara libre o desde una cara de contacto. ¿De acuerdo? En ese caso, ahí nosotros vamos a ver cómo el diente se inclina. Y como ustedes pueden ver acá, hay lugares de tensión, ¿sí? Donde se tensiona, se estira el ligamento como se estiraba acá, pero otras de presión, donde es más chiquito el ligamento acá no lo ve. En estos sectores de tensión va a haber aposición ósea, se va a crear hueso, y en los lugares de presión se va a reabsorber el hueso. En las piezas que están sometidas a cargas horizontales y muy intensas, intermitentes, genera que haya aposición, pero también una reabsorción que a veces es primera. Esa reabsorción genera que se pierda hueso, entonces el espacio en el que está el diente, al perderse hueso, se hace más grande. El diente tiene más movilidad y tiene peligro de extraerse o perderse en el futuro.
Así que estas fuerzas horizontales la tienen que absorber las piezas que están preparadas para absorber. Si tenemos mucha fuerza, y yo pienso en donde están los músculos cerca de la rama, estaría cercano al sector de los molares, ahí las fuerzas horizontales son muy intensas, pero cuando nosotros nos vamos más alejados de donde están los músculos, donde está la fuerza, nos vamos a alejar. Así que esa fuerza cuando se hace menos intensa, cuando nos vamos más hacia adelante en las piezas, va a ser más apta para que ellos puedan tocar y los dientes posteriores no toquen para que no se sobrecarguen y generen esto que hablábamos. Así que nosotros en ortodoncia buscaremos la guía canina, es decir, que el canino superior toque con el canino inferior en la lateralidad. Y ya lo van a ir probando ustedes frotando su mandíbula hacia un lado y hacia el otro, rozando los dientes, y si hacia un lado y hacia el otro toca el canino o toca alguna otra pieza. Si toca el canino, estamos bien, pero eso ahora lo explicamos. Así que si vemos acá una mano con una pinza para pinzar algo, vemos que tiene, solo analizando esta imagen, un eje de bisagra que sería acá entre las dos paletas, una mano que es la que genera la fuerza para cerrarla y las cucharas de la paleta que son las que entran en contacto cuando nosotros presionamos. Si lo asociamos al sistema estomatognático y a nuestra oclusión, podemos decir que este eje bisagra podría ser la TM. Esta mano que se comprime son los elevadores, ¿sí? Y los craniomandibulares en su conjunto. Y en el sector de adelante, todo lo que está delante de los músculos serán los dientes que entran en contacto, la oclusión. Por tanto, si analizamos lo que decíamos hoy, la lateralidad que se daba gracias a la función unilateral de los pterigoideos, también del masseterio y del temporal que tenían sus aportes, vamos a darnos cuenta que la lateralidad, si estoy muy cerca de la mano, va a ser la presión más fuerte. Si estoy más lejos, es más suave. Y lo asociamos a esta imagen de la derecha. Si yo tengo lateralidad y tocan los molares, la fuerza acá es demasiado fuerte, pero acá adelante no es tan fuerte. Acá es menos fuerte porque me alejo de la fuerza. Por tanto, ¿quién de los dientes de adelante va a ser el que está más apto para absorber esa fuerza? El que tenga mayor área periodontal, mayor raíz. Los incisivos sabemos que no, pero el canino, tanto el superior como el inferior, sí. Por tanto, y luego lo vamos a ver en un video, cuando nos reencontremos, ya que grabar un video vimos que no es el camino, veremos cómo el canino superior con el inferior deben tocar en la lateralidad y van a asegurar una guía canina que, cuando no está, en los tratamientos de ortopedia y cuando estamos en crecimiento y cuando ya no en ortodoncia, buscamos que se cumpla eso, que el canino superior contacte con el canino inferior en la lateralidad, que haya una guía canina. Así que vamos a empezar a describir el canino superior. Esta es una tabla que ustedes tienen en el libro, que tiene datos interesantes, y esto es lo clave total en caninos. En dirección vestíbulo-lingual, la corona es la más ancha, ¿sí? Así que canino en dirección vestíbulo-lingual, miren acá, 8 milímetros, casi 8, bastante mayor que los incisivos. Esta es la gran diferencia que nosotros vamos a tener con incisivos. Y esto se lo graban. Es el ancho vestíbulo-lingual a nivel del cuello del diente, que después lo vamos a repasar. Y en dirección mesiodistal y cervicoincisal, que el canino es una corona prominente, miren sus caninos, mírense al espejo, solamente está superada por el central. Pero es una pieza robusta, es una pieza que uno cuando ve la corona dice, che, esto está grande, con esto puedo romper algo, es superior, eso es canino superior.
Así que describamos la cara vestibular. Esto es una vista incisal. Lo estoy viendo desde el borde incisal. Hacia abajo es lingual y hacia arriba es vestibular. Esta es la cara vestibular. ¿Qué voy a encontrar? Y voy a acordarme de este nombre, signo de la curvatura, que si estudié generalidades de los dientes lo voy a recordar, que no me lo puedo olvidar. Si recordamos, característico de las caras libres, y ahora vamos a la imagen acá, bien a la punta, donde son más prominentes las caras libres cerca del cuello. Esa es la prominencia cervical, ¿sí? Que genera que las caras libres tengan convergencia hacia incisal. Ahora, en la cara vestibular, esta prominencia cervical está como corrida, no está centrada, está hacia acá, en este caso claramente hacia acá. Cuando la prominencia cervical en la cara vestibular está hacia este lado, va a estar hacia mesial. Quiere decir que si está abultada hasta donde está la flecha es la cara mesial del diente. Entonces, podemos decir que va a generar que la mitad mesial tenga esta convexidad, esta pancita, y la mitad distal bien plana. ¿Sí? Pero acuérdense, entonces yo, al saber esto, yo sé qué diente es este, pues si este diente es superior y esto es mesial, yo ya sé que este diente, la simbolodoncia es 1 y se los dejo para que ustedes lo averigüen. Pero yo con esto, yo sé que es superior, así que va a ser cuadrante 1 o 2, y si esto es mesial, lo pongo en posición y me da que es el cuadrante, se los dejo a ustedes. El borde incisal va a tener una relación con los incisivos, ¿sí? Es un borde cuspídeo, es un borde que está cortado en dos vertientes, ¿sí? Una mesial y otra distal. Una mesial y otra distal. Entonces la mesial es más corta que la distal. Esta es una vista lingual, desde el lingual un canino superior. Una vertiente mesial y otra distal. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que la cúspide esté un poquito mesializada. ¿Sí? Y vamos a ver, como ustedes pueden ver ahí, que aparte de estar mesializada, es aproximadamente la mitad de la corona. ¿Sí? Es una cúspide que tiene vertientes largas. Las dos son largas, aunque la mesial es más corta que la distal. Pero es como la mitad de la corona. Es una cúspide larga, a recordar. Y hay signo angular, un signo de incisivos, que era cuando el ángulo mesio-incisal es más recto y está más hacia incisal que el disto-incisal, que acá es más curvo el disto-incisal y más cerca del cuello del diente. Si recordé eso, si uní cosas de incisivos, puedo seguir. La cara lingual, y acá otro dato importantísimo, el cíngulo, que lo ven acá, es prominente. Es un cíngulo que, si ustedes tienen que ver dónde termina, como que se continúa y termina muy cerquita de la punta de la cúspide. Así que esto es, si yo veo un canino con un cíngulo prominente, casi, pero segurísimo, es superior. Uno ve un cíngulo prominente, es superior. Hay cresta lingual, a veces se continúa este cíngulo con una cresta lingual que genera como que no hay una fosa lingual, sino que hay apenas dos fositas laterales. ¿Sí? La fosa lingual no es, si bien se ve como una concavidad acá, que es la fosa lingual, no es una fosa propiamente dicha, sino que es una leve concavidad que tiene. Pero a veces se continúa con una cresta lingual. Y las crestas marginales, estas crestas que están en los márgenes, en los lados, son anchas. Bien. Así que son varios datos que tiene el canino en su cara lingual. Las caras de contacto, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, son un poquito distintas. La distal es más convexa, ¿sí? Tiene como una convexidad, la mesial es más recta,
Y esta distal que se está de acá es más convergente a cervical. Acá hay que corregir que es mesial. Entonces la distal como que se mete en el cuello del diente más marcado que en distal. En mesial, perdón, se mete medio recto. En distal se mete, converge más marcado. De canino superior ya no mucho más. Ahora el canino inferior, ¿qué tengo que saber? ¿Es prominente? Es prominente. No tanto como el superior, pero es un diente que, miren acá, el diámetro mesiodistal es bastante más angosto, es más estrecho, pero miren la longitud coronaria con respecto el superior con el inferior, es un poco más largo, es varios milímetros más largo el superior que el inferior. Entonces es una corona alargada, muy parecida el estilo que los incisivos inferiores. Así que cara vestibular, clave total, la cara vestibular está muy inclinada hacia el lingual, quiere decir que el borde incisal como que se inclina al lingual, miren esta cara cómo se inclina. Piensen que el canino inferior queda cubierto por el superior, por tanto nos viene bien que esta cara tenga esa morfología, dato importante. Hay signo de la curvatura, miren acá lo mismo que decíamos hoy, así que veo acá que está elevado, pero como que está corrido hacia acá, igual que el otro. Así que si esto es inferior y esto es mesial, ya sé qué simbolodoncia tiene. Ya sé que si es cuadrante 3 o si es cuadrante 4. Este es un, y ya lo deben saber ustedes. A nivel del borde incisal, como dijimos, está lingualizado. Como la cara vestibular se inclina al lingual, el borde incisal está hacia el lingual. Las vertientes que tiene, ven como que no se forma una punta así claramente que era la mitad de la corona en el superior. Es apenas, bueno, ahí se forma, no son tan empinadas. Por tanto, la cúspide es un pedacito. La cúspide es un pedacito de toda esta corona larga. ¿Sí? En el superior era la mitad de la corona ya salía la cúspide, pero acá es diferente. Y el signo angular, ¿se acuerdan que el ángulo disto incisal es más redondeado y más cerca del cuello? Que acá se nota claramente. Miren el mesio incisal rectito y bien cerca del borde. Y miren el disto incisal. Miren ahí que le da esa forma característica, esa forma torcida que tiene. También típico de canino inferior. En la cara lingual, los diámetros van a ser más pequeños que la cara vestibular, así que se cumplen las convergencias de las caras de contacto. El cíngulo es pequeño, miren acá el cíngulo, termina acá, empieza acá y termina acá. Y después tengo la fosa lingual, las crestas marginales son finas. Típicas diferencias con el superior, hay muchas diferencias. Y con respecto a las caras de contacto, como es un diente más rectangular, no es tan convergente, son menos convergentes a cervical que el canino superior. Por tanto, da como una corona alargadita y, como siempre, distal es un poquito más convergente. Ven acá como genera una inclinación mayor que mesial. Mesial es prácticamente recto. Si pueden ver todo eso, están del otro lado. La raíz, entonces, es la más larga, la que tiene mayor longitud en estos dientes, en la dentición permanente, y la relación, cuántas veces la corona entra en la raíz, en el superior, miren, esta corona puede entrar una vez entra y capaz que entra dos veces. Por eso es 1, 1,8 o 1, 2. Esto puede transformarse en un 2, por 2 milímetros se transforma en un 2. Significa entonces que la corona entra casi dos veces en la raíz. En el inferior, si bien es un diente muy largo y tiene una raíz larga, como la corona es tan larga, no entra tantas veces. Por tanto, la corona entra una vez y media. 1, 1,5. Esto, clave total, los tercios cervicales
los tercios más cerca de acá, es gruesa la raíz, pero luego se afina, que después lo vamos a ver en otra imagen. Pero saber que en los tercios cervicales es muy gruesa, tanto en ambos, tanto en el superior como en el inferior, es algo que me va a descartar de los incisivos. Si yo puedo ver eso, puedo ver que el canino es ancho en el diámetro vestíbulo-lingual, en su raíz, en este sector. Acá veo mesiodistal, porque estoy viendo desde vestíbula. Acá lo mismo. Pero si yo lo roto, y lo vamos a ver en la imagen que viene, ahí me voy a dar cuenta que es un canino y no me lo confundo más. Así que volvemos a los dientes de hoy, miremos este diente, miren acá, esto es lo que les digo, esto es canino. Ancho vestíbulo lingual en el sector del cuello del diente, bien prominente. Y miren cómo se afina de repente acá. Entonces, cuando veo esto, es canino. Miren acá lo mismo. Un ancho prominente, 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 y de repente acá se acaba. Acá se cortó un poquito el canino, pero se acabó. Pero cuando se acaba de repente ya sospecho que es canino. Tiene una cúspide más canino. Cíngulo acá prominente. Puede ser superior. Cíngulo chico puede ser inferior. Acá corona radicular, relación corona radicular entra casi 2 veces. Puede ser superior. Acá esta corona no entra 2 veces. Puede ser inferior. Y así voy haciendo con los dientes. ¿Es superior o es inferior? Miren acá la cúspide, bastante largas las vertientes, acá las vertientes ni se notan, por tanto esto inferior, esto superior, y las caras de contacto son bastante convergentes acá hacia cervical y acá son bastante rectas, por tanto esto es muy alargado, esto es inferior y esto es superior. Así que si tengo eso, yo ya descubrí, como término teórico, que esto es un canino inferior y esto es un canino superior. Mirar los tercios de el canino y miren el tercio cervical, el ancho que tiene. Ver este ancho y ver cómo en el tercio apical se termina de repente es clave para darme cuenta que es un canino. Por favor, no se lo olviden y sepan que no con un teórico ni leyendo una vez van a aprender caninos. Hay que mirar mucho canino. Así que si tienen instancia de poder estar delante de caninos, sacarse fotos de sus caninos, tocar sus caninos, les va a servir para que ustedes puedan ir identificándolos. Pero en las prácticas seguramente lo van a poder evidenciar. Así que hay muchas cosas para encontrar en esos prácticos y sin dudas cuando termino de recopilar esto, ¿qué tengo que hacer? Un cuadro comparativo, diferencias entre el superior y el inferior. Acá hay algunas características de ambos que ya las vimos, ¿sí? Así que no las voy a leer, se las dejo anotadas. No terminen acá, sino que léanlo y dibujen. Dientes se dibuja, anatomía se dibuja y cuando tengan la oportunidad se toca. Así que con esto terminamos este gran teórico.